La historia de Débora como nunca antes se había contado. Historia bíblica. ¿Sabías que una mujer lideró una de las victorias más sorprendentes en la historia de Israel, desafiando no solo las normas sociales, sino también un ejército brutal? Quédate, porque hoy te contaré cómo Débora se convirtió en un símbolo de fe y liderazgo, y cómo su historia sigue resonando en nosotros miles de años después. Débora, una líder en tiempos de oscuridad. Débora no era una figura ordinaria en la narrativa bíblica. En un periodo turbulento de la historia de Israel, ella sobresalió como profetisa, jueza y líder militar, algo verdaderamente excepcional en una sociedad que no estaba acostumbrada a ver a mujeres en posiciones de autoridad. Durante 20 largos años, el pueblo de Israel había estado bajo el yugo opresor del rey Javín de Canaán y su comandante, Sísara. Estos enemigos no solo eran poderosos en número, sino que poseían un armamento temible: 900 carros de hierro. En el contexto del mundo antiguo, esto era comparable a un ejército equipado con tecnología militar avanzada. Los tanques de su época, invencibles a simple vista para una nación desarmada y debilitada. Pero fue precisamente en medio de esta situación de desesperanza cuando Dios eligió a Débora. No fue por accidente. Dios la preparó para liderar y guiar a su pueblo hacia la victoria, no con la fuerza física o armamento, sino con sabiduría, obediencia y una fe inquebrantable. La imagen de Débora sentada bajo la palmera entre Ramá y Betel es poderosa y simbólica. Desde allí administraba justicia y servía como consejera del pueblo. Aquellos que buscaban dirección acudían a ella, y lo hacían porque reconocían que su sabiduría provenía de Dios. Su rol como juez no era meramente administrativo. Su conexión con Dios le permitía discernir los asuntos espirituales y sociales del pueblo, lo que la hacía indispensable en una época donde las decisiones correctas podían significar la supervivencia o la ruina de una nación entera. Que una mujer desempeñara un rol tan destacado en una sociedad patriarcal era, sin duda, revolucionario. Imagina la impresión que causaría verla rodeada de hombres, líderes y ancianos buscando su consejo. ¿Era esto común en la época? No. Y eso es lo que hace la historia de Débora tan impactante. Dios rompió las normas humanas para mostrar que su propósito no está limitado por el género ni por las expectativas sociales. El llamado a Barak y el factor clave de la fe. El siguiente gran capítulo de la historia de Débora nos lleva a su llamado a Barak, el líder militar al que Dios eligió para ejecutar el plan de liberación. Débora no solo escuchó el mandato de Dios, sino que también fue la encargada de transmitirlo con autoridad. Le ordenó a Barak reunir a 0 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llevarlos al monte Tabor, donde se encontrarían con el ejército de Sísara. Sin embargo, aquí es donde la narrativa toma un giro interesante. Barak, a pesar de ser un líder militar, no muestra la confianza que se esperaría de alguien en su posición. Le dice a Débora: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas, no iré. Jueces 4:8. Este momento ha generado muchos debates entre estudiosos. ¿Era esto una muestra de su falta de fe o una indicación del profundo respeto que tenía por la autoridad espiritual de Débora? Por un lado, podría interpretarse como una debilidad. Tal vez Barak temía enfrentar a un ejército mejor armado y con carros de hierro sin la garantía de la presencia de alguien que claramente tenía una conexión especial con Dios. Por otro lado, su respuesta también puede verse como un acto de humildad. Reconoció que la victoria no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la presencia divina que Débora representaba. Débora accedió a acompañarlo, pero no sin antes advertirle que el honor de la victoria no sería suyo, sino de una mujer. Aquí vemos cómo su liderazgo no solo se basaba en la dirección de Dios, sino en la claridad y valentía para decir las cosas como eran, incluso cuando no eran favorables para el oyente. La victoria inesperada. El milagro del río Cisón. Cuando llegó el momento de la batalla, los israelitas, liderados por Barak y acompañados por Débora, se enfrentaron al aparentemente invencible ejército de Sísara. Pero Dios tenía preparado un milagro. En medio de la lucha, una lluvia torrencial cayó sobre el campo de batalla, haciendo que el río Cisón se desbordara y que el terreno se volviera fangoso. Los carros de hierro, que representaban la mayor ventaja del ejército cananeo, quedaron completamente inmovilizados en el barro. Lo que parecía una fortaleza invulnerable se convirtió en su mayor debilidad. La infantería israelita aprovechó esta oportunidad y atacó con toda su fuerza,
logrando una victoria aplastante. El poderoso ejército de Sísara fue completamente derrotado, demostrando una vez más que cuando Dios está al mando, no hay fuerza humana ni armamento que pueda prevalecer. Sísara, sin embargo, logró escapar a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Jael lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole leche para que se sintiera seguro. Pero cuando Sísara se quedó dormido, Jael tomó una estaca de tienda y la clavó en su cabeza, cumpliendo así la profecía de Débora. Esta inesperada intervención marcó el final de la opresión cananea sobre Israel. La canción de Débora, un himno a la victoria. La victoria no solo fue celebrada con gritos de triunfo, sino con un canto especial de alabanza a Dios. Débora y Barak entonaron juntos una canción que ha quedado registrada en Jueces 5, un poema épico que los estudiosos consideran uno de los textos más antiguos de la Biblia. Lo notable de esta canción es que Débora es mencionada antes que Barak, lo que reafirma su rol como líder principal de esta victoria. En la canción se alaba no solo la intervención divina, sino también la valentía de los voluntarios israelitas que respondieron al llamado de Débora y Barak. El pasaje que menciona que las estrellas lucharon desde el cielo ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que podría referirse a un fenómeno cósmico, como una lluvia de meteoritos. Otros sugieren que es un símbolo de la supremacía de Dios sobre los dioses paganos, que en esa época eran asociados con los cuerpos celestes. De cualquier forma, la canción celebra el hecho de que Dios, el creador del cielo y la tierra, se manifestó a favor de su pueblo. Débora, una mujer equilibrada entre fuerza y compasión. El significado del nombre Débora, abeja, refleja su carácter. Como una abeja, podía ser feroz y protectora, pero también dulce y nutritiva. Ella misma se describía como una madre en Israel, lo que indica su rol no solo como líder militar y espiritual, sino también como guía amorosa de su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, las mujeres rara vez ocupaban posiciones de liderazgo, pero Dios hizo una excepción con Débora. Ella no buscó el poder. Fue elegida por Dios por su carácter y disposición para obedecerlo. Lecciones de fe que nos deja Débora. Dios elige a quienes están dispuestos, sin importar su género o condición. Débora no provenía de una familia de reyes o guerreros, pero su fe y obediencia la hicieron digna del llamado divino. La obediencia y la fe son claves para ver el poder de Dios en acción. Barak, a pesar de sus dudas, obedeció, y como resultado, Israel experimentó una victoria sobrenatural. Dios es soberano sobre cualquier circunstancia. Ni los carros de hierro ni la fuerza del enemigo pudieron prevalecer contra el plan de Dios. El liderazgo efectivo combina firmeza y compasión. Débora mostró ambas cualidades, lo que la hizo una líder respetada y amada. Débora nos enseña que no hay limitaciones humanas que puedan impedir el propósito divino cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Débora no hubiera respondido al llamado de Dios? ¿Podría Israel haber alcanzado la victoria sin su liderazgo? Cuéntame en los comentarios qué lecciones de su historia te inspiran más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún nuevo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en el próximo contenido.